Los nanites son una de las monedas con mayor relevancia en todo No Man's Sky, porque con ella vamos a poder mejorar nuestra multiherramienta, nuestro traje, nuestra nave y carguero, además de poder comprar módulos de mejoras para cada uno de ellos y así tenerlos más rotos. Parceros, yo soy Caliche y hoy te voy a mostrar un planeta y una base donde vas a poder sacar modo desenfrenado como loco, que luego vamos a convertir en nanites, y adicional te mostraré la mejor forma de poder refinarlos muy rápido. Pero antes quería pedirte un favor, muchos de los que me ven no me siguen y eso lo dicen las estadísticas, y la verdad es que eso me ayudaría un montón a seguir llegando a más comunidad de No Man's Sky para seguir creciendo cada día. Además te invito para que me hagas preguntas o escribas lo que quieras en los comentarios, siempre los respondo todos, así que por allá nos vemos. Ahora, ya que dimos los avisos parroquiales, vámonos a buscar ese modo desenfrenado. Bueno, entonces como siempre vamos a ir hacia nuestro portal de confianza y vamos a introducir los siguientes glifos: pájaro, atardecer, galaxia, libélula, diplo, galaxia, atlas, galaxia, globo, libélula, atardecer y pájaro. Recuerden que siempre todos estos glifos son en Euclides, en la galaxia Euclides, para que lo tengan en cuenta. Y además, si no conocen qué son los portales o los glifos, por acá les voy a dar un videito para que los puedan sacar muy rápido. Entonces, bueno, activamos el portal y nos metemos en él. Bueno, una vez que lleguemos, bueno, este planeta es descubierto por BCV86, pero no lo compartió un parcerito que se llama A en el Discord pues de Caliche 369. Entonces, si quieren unir, por acá en la descripción está el link. Entonces vamos a ir hacia nuestra nave y vamos a despegar. Que tiene muy interesante ese planeta es que está todo lleno pues de modo primero y segundo de bases con nanites, o bueno, con modo desenfrenado, que después vamos a convertir en nanites. Digamos, en este caso podemos despegar y rápidamente vamos a ir hacia cualquier base, aterrizamos y una vez que estemos aquí vamos a buscar el portal. Entonces vamos a buscar un portal, ojalá este tenga, si este tiene, a ver si tiene por acá nanites. No tiene nanites, o bueno, modo, pero lo que nos interesa en este momento es el portal. Entonces vamos a ir hacia el portal. Entonces una vez que estemos en el portal vamos a ingresar y vamos a darle en otras bases, y una vez que estemos aquí vamos a mirar que este planeta tiene muchas bases, todas las que hay. Pero entonces es importante buscar bases que primero pues tengan como ese mismo color verde, así nos aseguramos que estamos en el mismo planeta, y lo otro es que tengan un portal, que se les pueda ver un portal, porque a veces que no tienen. Igualmente pues salir a la estación espacial sería muy fácil, pero por lo menos mire este que tiene un montonón de bolitas. Vamos a mirar si está con portal, vamos a ingresar y vamos a ir hacia allá. Entonces una vez que lleguemos pues vamos a saber que tiene portales, porque pues nos sacó específicamente en el portal y en la terminal base. Si de pronto llegan a una base y los saca al lado de la terminal base, o sea de esto, es porque no tiene portal. Entonces van a tener que ir hacia su nave y regresar a la estación espacial. Entonces por aquí vamos a buscar la entrada, no sé dónde está, arriba de pronto, no, hasta la hizo Nesa, nombre más rarito. Y bueno, dice que por acá tenemos la entrada, a ver, no va a ser algo rara. Aquí tenemos otro portal y miren toda la manada literal de modo desenfrenado que hay. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a seleccionar nuestra multiherramienta. Muy importante, yo siempre recomiendo, y por acá les voy a estar dando el video de cómo conseguir una multiherramienta que sea especial para farmeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que primero es una tipo pistola, o una Atlantic también es muy buena para farmear, o también una Centinela, pero la más óptima para farmear es la Atlantic. Vamos a ver si la tenemos por acá. Creo que la había sacado. No la saqué. Bueno, la mejor es la Atlantic. ¿Por qué? Porque su rayo no se sobrecalienta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que las bolas se mueven, ¿sí ven? Las bolas se mueven, entonces ellas, lo primero que pueden hacer es moverlas para que vayan cayendo. Normalmente lo que se hace es como una especie de pendiente, entonces aquí ya las pueden farmear muy rápido. Esta multiherramienta también, digamos, como la tengo yo optimizada, no se sobrecalienta mucho el tema del rayo. Si ven que casi no ha subido y todo lo que estamos aquí dándole, porque está muy bien optimizada en el tema de los módulos que tiene puestos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí ya nos farmeamos todas las bolitas que habían y conseguimos aproximadamente, ahora estoy por acá rápido, unos 33.500 más o menos de modo desenfrenado. Esto se traduciría en son 5 nanites. Si nos vamos aquí a la refinería,
ponemos el modo desenfrenado, ¿dónde está? Abajo. Se traduciría en que 5 de modo desenfrenado son 1 de nanites. Eso sería alrededor de más o menos 7000 nanites por esta base. Pero ¿qué vamos a hacer? Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo hago para que vuelvan a aparecer? Entonces lo que vamos a hacer es que con esos terminales vamos a ir hacia otra base que sea con modo también. Entonces por lo menos ya sabemos que es esta, entonces vamos a ir hacia otra que nos llame la atención, esta. Aquí llegamos ya a otra base y como ven tenemos ya las mismas bolas que vamos a poder farmear todas. Algo muy importante que tengan en cuenta, por favor, vengan con el multijugador desactivado. ¿Cómo lo hacen? Simplemente van a menú opciones, red y desactivan el multijugador. ¿Por qué? Porque o si no, entonces ustedes si llegan a coger las bolitas y hay otra persona aquí al lado que también quisiera coger de esta misma base, pues no lo va a poder hacer porque ustedes se las estarían quitando. Entonces con el multijugador esto no pasa y todos los recursos van a estar para todos. Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Pues a ver, vamos a ver cuánto sacamos de aquí. En el otro veamos 35.000 más o menos. La base es un poquito, digamos que más expuesta, lo que quiere decir que si de pronto hay algún centinela por los lados, pues va a molestar la farmeada, pero pues al parecer el planeta es muy tranquilo. A ver cuánto sacamos. Sacamos entonces también casi otros 3 stacks más o menos, casi lo mismo que en la otra base, pero que entonces lo interesante de poder saltar entre bases es que vamos a ir nuevamente al portal, vamos a irle a otras bases y vamos a tener esa base acá, miren acá, base de Zairov, Dani, muchas gracias parceros si estás viendo el video por hacer la base. Vamos a saltar nuevamente, no sé si nos aparecerá, tengo que decirles que solamente puede dejar un solo portal porque si no entonces el juego encuentra el conflicto y mire que siempre nos va a sacar al de afuera. Bien, entonces ese es como el tema. Por acá la entrada y otra vez están ya las bolas intactas. Entonces esto que pasa es porque nos estamos alejando aproximadamente más de 300 unidades del sitio y entonces las bolas vuelven a respawnear, ¿cierto? Eso sería una base o puede ser este planeta que la verdad está muy roto y con eso podrían sacar muchos nanites. Vamos ahora a cambiar por la Atlantid, que la voy a sacar pues del archivador porque la tengo en el archivador de multiherramientas y les voy a mostrar otra base que también les puede servir mucho si quieren farmear nanites. Entonces ya nos vemos. Entonces volviendo a nuestro portal vamos a ir a los glifos para encontrar ya como esta segunda base. Pájaro, libélula, escarabajo, atlas, galaxia, nave, eclipse, árbol, galaxia, vortex y nave. Entonces igualmente vamos a ingresar hacia el portal. Entonces una vez que lleguemos a la nave, al planeta, entonces podemos aquí encontrar unas cuantas estaciones de comunicación y por este lado vamos a poder encontrar una base que se llama Nanites Runaway. Entonces vamos a ir hacia nuestra nave y vamos a despegar para ir hacia allá. Aquí en este planeta pues aún no hay tantas bases construidas porque este nos lo compartió el parcero Samir también en nuestro Discord. Muchas gracias Samir por ese descubrimiento y pues por ponerte a hacer esta base. Y si bueno quieren llegar a este planeta y buscar modo desenfrenado, que ya les muestro de pronto cómo podemos encontrar fácilmente y construir aquí bases también para que todos podamos sacar modo muy rápido, pues bienvenidos acá también. Acercando hacia la base y bueno, ¿cómo podemos encontrar ya que estamos llegando aquí a la base modo desenfrenado? Vamos a empezar a pasar muy suave por el planeta y si uno empieza a acercarse van a ver que esos 3 estrellitas en color naranja indican que aquí debajo tenemos modo desenfrenado. Entonces eso nos va a dar un indicio de que allí vamos a poder encontrar moho en diferentes cantidades. Eso ya spawnea pues dependiendo del juego, pero vamos a poder crear nuestra base. Vamos que aquí esta base está ya un poquito más estructurada. Lo que sí es que ya le pedí pues al parcero que habilite de alguna forma el tema de la energía porque pues se nos queda corto para poder usar el teletransportador. Acá vamos a tener pues un archivo de multiherramientas que podemos sacar o guardar multiherramienta en caso de que no la tengamos, que me parece algo muy útil porque eso no hubiera pasado ahorita. Y vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a mandar este modo que tenemos ya aquí hacia la nave para mirar con la Atlantid cuánto nos saca, ¿cierto? Ahorita nos sacó aproximadamente 35.000 de nanites y aquí también hay alrededor de como unas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que hay 17 bolas. Vamos a ver cuánto nos saca. Mire que por lo menos acá lo que yo les decía está en pendiente, como cuando uno toca estas bolitas ellas se mueven, entonces lo que uno puede hacer es posicionarse por este lado y tocarlas, entonces ellas se van a caer solitas. Pero miren la velocidad con la que esto farmea y si ven que el rayo no se mueve
9, miren eso, miren esa velocidad con la que farmea. Listo, ya tenemos ahí todas las bolas y vamos a ver cuánto nos sacó. Dice que, ay, se me fueron todas para la nave. Chanfle, vamos a tener que hacer algo, ¿sí? Ya vamos a volver. Bueno, entonces, para que no se nos entre en conflicto con la nave, ya dejé la nave por allá, porque ya no tendremos problema en que nos pase las cosas a la nave. Y vamos a mirar con la Atlantis cuánto nos saca de nanites. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ahorita con la Atlantis nos sacó 35.000 de moho, tendrían siendo 7.000 de nanites, ¿no? En una sola pasada. Por lo menos eso es lo que mencionaba. Mira, ahí está el centinela, pero no puede entrar. O sea, sí nos va a escanear, pero no va a poder entrar aquí, entonces no nos puede molestar. Y vamos a mirar entonces cuánto nos sacó de exotraje. Bueno, según esto, y de pronto es que yo tengo mal configurada esta multiherramienta, nos sacó solo 13.300 más o menos. Entonces definitivamente, pues según la configuración que yo tengo, gana la tipo pistola. ¿Y por qué? Digamos que está hecha para farmear. Y así tengo pues mis módulos. Tengo este en 41 en eficiencia de combustible y así están pues mis módulos. Entonces siempre están bien interesantes. Adicional que esta tiene los espacios supercargados como en una T. Es muy buena. Por acá les voy a dejar esta multiherramienta para que la puedan encontrar bien fácil. Bueno, otra cosa también que voy a hacer un video próximamente para que estén muy pendientes es de recetas de cocina. Aquí el del procesador de nutrientes. ¿Por qué? Porque hay una receta en específico que esto nos puede sacar hasta 9 veces más de lo que pues podríamos farmear normalmente. Acá, ¿qué podemos hacer también? Lastimosamente pues como no está el terminal base, pero lo ideal cuando de pronto Samir no lo habilite, es que nosotros vamos a llamar acá a nuestro carguero. Vamos a llamar al carguero muy fácilmente y pues lo ideal sería subir desde el teletransportador hacia el carguero y volver a bajar con el mismo. De esta forma pues vamos muy rápido. Vamos a llamar por acá a la nave porque no vamos a caminar hasta allá y voy a mostrarles cómo pueden configurar sus refinadoras para que hagan nanites a lo loco. En 20 minutos pueden hacer muchísimo nanites. Entonces vamos a ir hacia nuestro carguero, vamos a entrar en él y pues vamos a subir donde está nuestra base del carguero. Entonces acá nuestra base del carguero, yo la tengo de esta forma. Por acá atrás yo tengo un salón creado con refinerías industriales. Estas como las obtenemos, pues primero la vamos a desbloquear en la anomalía y la vamos a poder construir donde dice módulos industriales del carguero, acá donde dice sala de refinería, que vendría siendo esta. Y bueno, en la sala de refinería vamos a necesitar 60 de plata, 2 de grasa de hidrógeno y 45 de oro. Y la verdad es que esto nos va a permitir farmear muchísimos nanites demasiado rápido. Bueno, aquí tenemos los de la nave y como ven en solo 20 minutos nos va a sacar 2000 nanites. Entonces ustedes lo van a poder multiplicar por toda esta cantidad de refinerías que pues ustedes ya esto lo ampliarían dependiendo de pues cuánto quieran farmear, pero pues ya aquí ustedes tienen la capacidad de farmear muy rápido. Una cosa muy importante que sí les tengo que decir y es no dejen nanites y no dejen nada refinando, salgan de su partida y vuelvan otro día. ¿Por qué? Porque se les va a perder. Lo que pongan a refinar tienen que sí o sí retirarlo de las refinerías o si no se les va a perder, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces lo que pongan aquí a refinar, esperar a que termine y pues sacarlo para que no lo pierdan. Y bueno, parcero, ya que sabes cómo refinar muchos nanites y así poder subir bastante en tu cuenta, por acá te voy a dejar un video de cómo mejorar tu exotraje al máximo. Y por acá está mi canal para que encuentres más guías, consejos y tutoriales sobre No Man's Sky. Así que nos vemos en un próximo video, parcero. Chao.